Durante siglos, detrás de los tronos, los imperios y las guerras que cambiaron el curso de la humanidad, hubo familias cuyos nombres rara vez aparecen en los libros de historia, y sin embargo, su influencia fue total. Lo que estás a punto de descubrir no es ficción. Estas familias no solo amasaron riquezas, sino que moldearon reyes, papas y gobiernos desde las sombras. Lo curioso es que algunas de estas familias comenzaron como simples comerciantes, banqueros o nobles locales, pero sus decisiones, alianzas y secretos escondidos alteraron imperios enteros. Algunos historiadores creen que ciertos movimientos económicos y políticos que parecían aislados, formaban parte de un plan silencioso que se extendía por Europa y más allá. Este recorrido nos llevará a través de 10 linajes poderosos, desde los palacios renacentistas hasta los centros financieros modernos. Cada familia que veremos hoy tiene historias de traición, ambición, decisiones que cambiaron el destino de naciones, y algunas veces, asesinatos cuidadosamente planificados para mantener su posición. Número 1. Los Medici, los señores del Renacimiento. En Florencia del siglo XV, una familia comenzó como comerciantes modestos, pero pronto su ambición los catapultó a un poder que parecía reservado solo a reyes y papas. Los Medici no solo financiaron el arte que hoy admiramos en museos, sino que controlaron la política, las finanzas y la religión de su tiempo. Cada moneda que circulaba en Italia podía tener su sello. Lo que muchos no saben es que su influencia no era solo económica, sino profundamente humana. Lorenzo de Medici, llamado el Magnífico, no solo era un banquero, era un mecenas que entendía la psicología del poder. Sabía que controlar la cultura era tan importante como controlar las arcas, y por eso apoyó a artistas y filósofos que hoy parecen inmortales. Pero no todo era esplendor. Detrás de las celebraciones y el brillo de los palacios, había alianzas secretas, traiciones y asesinatos cuidadosamente planeados. Algunos de sus rivales desaparecieron misteriosamente o sufrieron humillaciones públicas, siempre de manera que la familia mantuviera su control. Según documentos históricos, en un solo año Lorenzo intervino en al menos 5 decisiones políticas críticas que cambiaron el destino de Florencia. Lo más humano de los Medici es que esta familia no estaba libre de conflictos internos. La codicia, los celos y las disputas familiares eran tan intensos como su ambición pública. Algunos miembros sucumbieron a conspiraciones, otros a enfermedades, y algunos intentaron escapar de la sombra de la familia, solo para descubrir que el poder que heredaron podía ser una prisión tanto como un privilegio. Número 2. Los Fugger, los banqueros que movieron imperios. A comienzos del siglo XVI, en Augsburgo, Alemania, surgió una familia que demostraría que el dinero podía ser más poderoso que las coronas. Los Fugger, inicialmente comerciantes textiles, rápidamente comprendieron que el control del crédito y los préstamos podía gobernar reyes y emperadores. Cada préstamo que otorgaban tenía más influencia que una batalla ganada, y su red de bancos se extendía por toda Europa. Jacob Fugger, conocido como el Rico, no solo manejaba cuentas, sino destinos. Prestó dinero a emperadores como Maximiliano I y Carlos V, condicionando decisiones políticas y matrimonios reales. Gracias a sus préstamos, Carlos V pudo financiar la conquista de América y sostener la hegemonía Habsburgo, mientras los rivales financieros se quedaban atrás. Los Fugger, desde sus oficinas discretas, movían imperios enteros sin empuñar un solo ejército. Jacob entendía que la percepción era tan importante como el dinero. Organizó ceremonias, regalos y alianzas estratégicas que parecían actos de cortesía, pero en realidad eran maniobras de control político y social. Cada familia real que se endeudaba con ellos quedaba atada, no con cadenas, sino con contratos cuidadosamente calculados. Pero no todo era brillante. La codicia y la ambición también generaron enemigos. Otras casas bancarias intentaron socavar su influencia, se gestaron complots e intrigas, y algunos nobles resentidos murmuraban sobre la manipulación silenciosa de los mercaderes. Sin embargo, los Fugger sobrevivieron gracias a una combinación de astucia financiera, espionaje económico y control de información. Algunas decisiones de los Fugger no solo afectaban Europa occidental. Sus préstamos y maniobras financieras tuvieron efectos indirectos hasta en el Nuevo Mundo, condicionando exploraciones, conquistas y la extracción de recursos. En otras palabras, el oro que no se veía en sus bóvedas estaba moldeando la historia global. Finalmente, al mirar a los Fugger, vemos que su poder no descansaba únicamente en la riqueza material, sino en la comprensión profunda de la naturaleza humana. La codicia, la ambición y el deseo de prestigio podían ser manipulados como herramientas. Mientras el mundo celebra batallas y coronas,
Los Fugger nos enseñan que el verdadero poder a veces se ejerce desde las sombras, con tinta y números en lugar de espadas. Número 3. La familia Rothschild, el poder financiero que trascendió fronteras. A comienzos del siglo XIX, un pequeño negocio de banca en Frankfurt dio origen a una familia cuyo nombre llegaría a resonar en todos los continentes. Los Rothschild no solo manejaban dinero, crearon un imperio financiero capaz de influir en guerras, tratados y gobiernos, sin que la mayoría de las personas siquiera supiera que existían. Su poder se movía en silencio, detrás de cortinas de terciopelo y sobresellados. Mayer Amschel Rothschild entendió que para sostener poder real necesitaba extender su influencia más allá de Frankfurt. Sus 5 hijos se dispersaron estratégicamente por Londres, París, Viena, Nápoles y Frankfurt, creando una red internacional que controlaba flujos de dinero y crédito. Cada correo, cada préstamo, cada inversión estaba diseñado para anticipar movimientos políticos y militares, permitiéndoles incluso financiar ejércitos y determinar el resultado de conflictos. Durante las guerras napoleónicas, los Rothschild consiguieron información antes que los gobiernos y pudieron enviar dinero de manera segura a los aliados, influyendo en campañas enteras sin aparecer en ningún registro oficial. Lo que parecía simple transferencia de fondos en realidad decidía victorias, derrotas y alianzas. La familia tuvo que enfrentar traiciones internas, celos entre hermanos y la presión de mantener la reputación mientras sus acciones afectaban a millones. Algunos miembros dudaban de la ética de ciertas operaciones, y la tensión entre ambición y conciencia marcó varias decisiones. Lograron mezclar discreción con prestigio, patrocinaron obras de arte, filantropía y educación, lo que reforzaba su imagen y garantizaba que su poder pareciera natural y legítimo. Cada acto de generosidad estaba estratégicamente pensado, demostrando que incluso la bondad podía convertirse en un instrumento de influencia. Al observar a los Rothschild, vemos un patrón que se repetirá a lo largo de la historia. El poder real no siempre se ejerce en público. Se mueve a través de redes, decisiones calculadas y comprensión profunda de la psicología humana. Mientras muchos celebran coronas y batallas, la verdadera influencia a veces reside en quienes manejan los hilos invisibles de la economía global. Número 4. La familia Rockefellers, petróleo, política y poder moderno. A finales del siglo XIX, John D. Rockefeller transformó un simple negocio de refinación de aceite en un imperio que definiría la economía estadounidense y la política global. Su familia no solo acumuló riquezas, controlaron el flujo de energía que movía a toda una nación, y con ello ejercieron influencia sobre gobiernos y sectores estratégicos sin ocupar cargos oficiales de poder. Lo fascinante es cómo combinaron ambición con visión a largo plazo. John D. entendió que el control del mercado energético equivalía a control geopolítico. Estableció compañías estratégicas, alianzas y prácticas de monopolio que moldearon la economía y la política de Estados Unidos durante décadas. Su influencia alcanzó incluso la política internacional. A través de fundaciones, donaciones y asesorías, los Rockefeller ayudaron a dar forma a tratados, programas de desarrollo y políticas energéticas globales. Dinero, filantropía y estrategia política se entrelazaban como piezas de un mismo tablero, muchas veces invisibles para la opinión pública. La familia enfrentó tensiones internas, debates sobre ética empresarial y la presión de mantener la cohesión frente a gigantes rivales. Algunos miembros cuestionaban la moralidad de ciertas prácticas monopolísticas, mientras otros defendían la visión de expansión y control total. Su legado filantrópico no era solo altruismo, la creación de universidades, hospitales y fundaciones permitía consolidar prestigio y legitimidad, mientras continuaban ejerciendo influencia discreta sobre sectores clave. Cada acto público estaba calculado para reforzar la percepción de liderazgo responsable y estratégico. Al analizar a los Rockefeller, queda claro que el poder moderno ya no reside únicamente en coronas o ejércitos, sino en recursos estratégicos, redes económicas y capacidad de influencia silenciosa. Mientras los gobiernos legislan y los ciudadanos trabajan, quienes controlan la energía pueden definir el rumbo de sociedades enteras, y los Rockefeller lo entendieron mejor que nadie. Número 5. La familia Habsburgo, matrimonios, imperios y estrategias dinásticas. En el corazón de Europa medieval y renacentista, los Habsburgo encontraron un método para conquistar sin levantar un solo ejército: el matrimonio. Su lema, Bella Gerant alii, tu felix Austria nube, que otros hagan la guerra, tú, feliz Austria, casa, encapsula la esencia de su poder: alianzas estratégicas a través de generaciones, combinando territorios y tronos con una precisión casi militar.
Cada unión no solo consolidaba territorios, sino también control político y económico sobre toda Europa. Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, heredó vastos dominios gracias a siglos de planificación familiar. Cada matrimonio, cada herencia y cada decisión estaba calculada para mantener el poder en las sombras y expandir su influencia global. Gracias a su estrategia de matrimonios, los Habsburgo llegaron a controlar territorios que iban desde España hasta los Países Bajos, desde Austria hasta América Latina. Sin guerras continuas, habían construido un imperio continental, demostrando que el poder podía ejercerse a través de la diplomacia silenciosa y las alianzas familiares. El poder tenía su precio. La familia enfrentó tensiones internas devastadoras, rivalidades, enfermedades y problemas de consanguinidad que marcaron generaciones. Algunos miembros no sobrevivieron, otros fueron marginados, y cada elección matrimonial tenía consecuencias profundas tanto para la familia como para millones de súbditos. Los Habsburgo eran personas atrapadas entre ambición y deber. Sus decisiones afectaban no solo territorios, sino vidas humanas. La política era una cuestión de estrategia y sacrificio, y cada matrimonio tenía la carga de mantener intacta la estructura de poder heredada durante siglos. Al mirar los Habsburgo, comprendemos que el poder no siempre se ejerce con fuerza bruta. La paciencia, la planificación y el entendimiento de la psicología humana pueden ser armas igual de poderosas que ejércitos enteros. Mientras muchos recuerdan batallas y coronas, la lección de los Habsburgo es clara: el verdadero control puede lograrse desde las sombras, a través de alianzas que el mundo apenas percibe. Número 6. Los Románov, tronos, Rasputín y el fin de un imperio. Durante más de 3 siglos, los Románov gobernaron Rusia, desde los cielos de Siberia hasta los salones del Kremlin. Su poder era absoluto, pero su influencia no siempre estuvo exenta de sombras. Intrigas palaciegas, traiciones internas y figuras enigmáticas como Grigori Rasputín moldearon decisiones que cambiaron la historia de toda una nación. Los Románov no solo enfrentaron guerras externas, sino conflictos internos que amenazaban con desmoronar su legado. Nicolás II, el último zar, tuvo que lidiar con decisiones políticas críticas mientras lidiaba con la enfermedad de su hijo y la influencia del misterioso Rasputín. Rasputín no solo era un asesor espiritual, su cercanía a la familia le permitió afectar nombramientos, alianzas y estrategias militares. Cada miembro vivía atrapado entre tradición, deber y emociones personales. El peso del imperio recaía sobre ellos, y sus decisiones eran estudiadas, comentadas y a veces manipuladas por aquellos que entendían el poder invisible. Incluso en los momentos de lujo y esplendor, el miedo, la traición y la incertidumbre eran constantes. La caída de los Románov no fue solo producto de revoluciones externas. Muchas de sus debilidades internas, errores de juicio y la dependencia de figuras como Rasputín aceleraron la pérdida del poder. Es un recordatorio de que el control sobre un imperio no depende solo de coronas o ejércitos, sino de la gestión de las relaciones humanas dentro de la propia familia. Mientras Rusia cambiaba con la revolución de 1917, los Románov dejaron una lección clara: una dinastía puede ser fuerte en apariencia, pero incluso el imperio más sólido se tambalea si los hilos invisibles del poder no se manejan con cuidado. La historia de los Románov nos enseña que detrás de cada trono, siempre hay tensiones humanas que ningún tratado ni ejército puede controlar completamente. Número 7. La familia Saud, petróleo, dinastía y poder en Medio Oriente. En el desierto de Arabia, una familia logró transformar un territorio árido en el epicentro de la economía energética mundial. Los Saud no solo gobernaron Arabia Saudita, gracias al petróleo, su influencia se extendió a gobiernos, corporaciones y organizaciones internacionales, convirtiéndose en protagonistas invisibles del poder global moderno. Un imperio basado en recursos estratégicos que redefine la geopolítica sin mostrar sus hilos visibles. Combinando tradición, religión y negocios, los Saud entendieron que mantener legitimidad religiosa era tan importante como controlar la riqueza petrolera. Cada decisión política y económica estaba calculada para reforzar su dominio interno y su influencia en la comunidad islámica y en actores globales. Durante el siglo XX, la familia Saud logró acuerdos estratégicos con compañías internacionales de petróleo, asegurando no solo riqueza sino influencia directa sobre la producción energética mundial. Sus decisiones podían impactar economías enteras y moldear alianzas internacionales sin necesidad de ejércitos ni tratados formales. Tensiones internas, disputas por sucesión y rivalidades entre príncipes eran parte de la gestión de un imperio basado en recursos vitales. Manejarlo requería equilibrio entre poder, negociación y estrategia familiar.
Su habilidad para integrar tradición y modernidad les permitió consolidar su posición mediante filantropía, infraestructura, educación y acuerdos estratégicos, proyectando legitimidad mientras ejercían influencia desde las sombras. El poder moderno a menudo depende de recursos estratégicos y decisiones económicas más que de coronas o ejércitos. Mientras los líderes visibles legislan y negocian, quienes controlan el petróleo pueden definir destinos de naciones enteras, y la familia Saud lo entendió desde sus comienzos. Número 8. La familia Mitsui, comercio, finanzas y poder en Japón. Desde el siglo XVII, en Japón, la familia Mitsui pasó de ser comerciantes de sake y textiles a controlar un imperio financiero que marcó la historia económica del país. Lo que comenzó como un negocio local se convirtió en un conglomerado que abarcaba bancos, comercio, minería y manufactura, convirtiendo a los Mitsui en actores esenciales detrás del crecimiento de Japón moderno. La estrategia de los Mitsui combinaba visión empresarial, conexiones políticas y planificación familiar. Cada generación ampliaba sus dominios, ajustando inversiones y alianzas según los cambios del país y del mundo. Lo sorprendente es cómo su influencia se percibía indirectamente, decisiones que parecían locales, como un préstamo a un comerciante o una inversión en transporte, podían tener efectos que transformaban industrias enteras. Durante la restauración Meiji, los Mitsui jugaron un papel crucial en la modernización económica de Japón, financiando infraestructura, bancos y empresas emergentes, mientras reforzaban su propia posición dentro de la élite del país. Su poder era discreto pero omnipresente, y su éxito ayudó a que Japón emergiera como potencia global. La familia tuvo que lidiar con rivalidades internas, tensiones entre tradición y modernidad, y la presión de mantener su influencia en un país en rápida transformación. La capacidad de adaptación, la paciencia estratégica y la comprensión de la psicología humana fueron esenciales para sostener su poder. Además, entendieron que el prestigio social era tan importante como el financiero. Patrocinar templos, instituciones culturales y actos filantrópicos les permitió consolidar su imagen, mientras continuaban ejerciendo control económico y político de manera discreta. El poder económico puede ser tan influyente como el militar o político. Mientras los líderes visibles legislan y gobiernan, quienes controlan el comercio, la banca y la industria pueden determinar el rumbo de sociedades enteras, y los Mitsui lo demostraron con maestría durante siglos. Número 9. Los De Beers y los Oppenheimer, los dueños de los diamantes del mundo. A finales del siglo XIX y principios del XX, un mineral brillante y escaso se convirtió en la herramienta de poder más útil y silenciosa del mundo, el diamante. La familia Oppenheimer, a través de la empresa De Beers, no solo controló la extracción, sino la distribución y, por ende, el valor global de los diamantes. Edward y Harry Oppenheimer entendieron que el valor de un diamante no estaba solo en su escasez, sino en el deseo que podían generar en la sociedad. Su estrategia de marketing y control del suministro convirtió una piedra común en símbolo de estatus, amor y poder. Durante décadas, la familia Oppenheimer pudo influir indirectamente en economías enteras. Controlando la oferta y la demanda, podían impactar decisiones de inversión, mercados emergentes e incluso relaciones políticas, sin aparecer nunca como protagonistas visibles. La gestión de un monopolio global exigía decisiones frías, a veces éticamente cuestionables, mientras enfrentaban rivalidades internas y amenazas externas. Cada movimiento financiero estaba calculado para proteger el imperio familiar y mantener la apariencia de normalidad ante el mundo. Supieron combinar discreción con filantropía. Inversiones en educación, conservación y arte reforzaban su prestigio y legitimidad, mientras seguían manteniendo el control de un recurso que podía determinar fortunas. Cada acto público era parte de un tablero estratégico cuidadosamente planificado. Al observar a los Oppenheimer y De Beers, queda claro que el poder real puede residir en algo tan pequeño como una piedra, pero con la estrategia correcta, puede mover el mundo entero. Mientras la historia celebra imperios y ejércitos, esta familia nos recuerda que la influencia también puede ejercerse a través de recursos estratégicos y control económico silencioso. Número 10. Los Borgia, poder religioso y sombras en el Vaticano. A finales del siglo XV, en el corazón de Roma, surgió una familia que comprendió que el poder absoluto no siempre residía en reyes o ejércitos, sino en la Iglesia. Los Borgia, con Rodrigo Borgia convertido en el Papa Alejandro VI, negociaron alianzas políticas, matrimonios estratégicos y nombramientos eclesiásticos para consolidar su influencia. Su poder no solo afectaba la religión,
sino también la política italiana y europea. Las decisiones del Papa podían inclinar la balanza en guerras, designar gobernantes y controlar territorios enteros, mientras la mayoría de la población solo veía ceremonias y rituales. Los Borgia eran conocidos por sus intrigas, asesinatos atribuidos y alianzas matrimoniales calculadas. Cesare Borgia, hijo de Rodrigo, aplicó tácticas militares y políticas que inspiraron incluso a Maquiavelo, demostrando que el verdadero poder combinaba astucia, violencia controlada y diplomacia. Ambición, traición, lealtad y miedo coexistían en cada decisión familiar. Su imagen pública de devoción y piedad ocultaba una compleja red de influencias y estrategias destinadas a mantener y expandir su poder desde las sombras. Al observar a los Borgia, vemos que el poder religioso podía ser tan estratégico y calculado como el de cualquier imperio terrenal. Mientras los ciudadanos adoraban y los clérigos predicaban, los Borgia movían los hilos de la política, la guerra y la riqueza con precisión quirúrgica. Si esto ya te ha sorprendido, imagina todo lo que ocurre hoy, detrás de escenas, y que pocas personas conocen. Estas familias nos enseñan que el poder verdadero rara vez es visible, y que quienes lo poseen lo ejercen con paciencia, estrategia y comprensión profunda de la naturaleza humana. Ahora te pregunto a ti, ¿qué familia te parece que ejerció más influencia en la historia moderna? ¿Fue la astucia diplomática de los Habsburgo, la fuerza financiera de los Rothschild, o el control estratégico del petróleo por los Saud? Comenta abajo tu opinión y reflexionemos juntos sobre cómo el poder se mueve entre sombras y decisiones que el mundo apenas percibe.